Y ahora, Padre, te ruego por favor que despejes nuestros cerebros, que hagas, Señor, tú esa obra maravillosa de hacer que nosotros realmente apreciemos este momento y de esa forma, Señor, ser edificados con tu palabra. Te pedimos que el mensaje de hoy sea un mensaje que nos dé esperanza y al mismo tiempo nos haga reflexionar. Te pedimos que esta palabra no vuelva a ti vacía, que haga esa obra que tú quieres en nuestros corazones. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el entendimiento de ella y también en la aplicación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los temas más emocionantes, llenos de amor y de solemnidad que se encuentran en el Apocalipsis, es el tema que tiene que ver con el sellamiento del pueblo de Dios. Y es tan amplio, tan profundo y tan de actualidad para este tiempo que una presentación no alcanza para agotar el tema. Es por eso que hace unos sábados compartí con ustedes, o inicié compartiendo con ustedes este tema del sellamiento del pueblo de Dios, y quedó en capítulo, y ahora va a quedar en capítulo nuevamente. Así que a manera de segunda parte vamos a continuar con este tema que tiene por título La respuesta de Dios a la angustiosa pregunta del sexto sello. Esa pregunta, hermanos, que van a formular los impíos cuando los cielos se desvanezcan como un pergamino que se enrolla y toda isla se mueva de su lugar. Cuando el cataclismo más grande de la historia tome lugar, se hará la pregunta que dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta de Dios, como vimos en el tema anterior, es que los que van a sostenerse en pie son ¿quiénes? Los 144,000 sellados. Ellos son los que podrán sostenerse en pie. ¿Por qué? Porque tienen el sello de la protección de Dios, el cual también se le conoce como el sello de la verdad, el sello de la aprobación, el sello de la propiedad, el sello de redención y el sello del carácter. Este es el sello definitivo con el cual Dios va a conocer a los que son suyos en el gran tiempo de angustia. Este es el sello, hermanos, que poseerán aquellos que estén vivos cuando las plagas estén cayendo y que habrán hecho los méritos por la gracia de Jesús para ser dignos de que se les coloque ese sello. Decimos que es un sello definitivo porque a manera de proceso ellos ya han recibido 2 sellos anteriormente, los cuales son el sello del Espíritu Santo y el sello del Santo Sábado. Así lo vimos en el estudio anterior. Ahora, este proceso del sellamiento, ¿cuándo inicia y en medio de qué circunstancias? Vamos a leer en la Biblia en capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 1 al 3. Apocalipsis 7, versículos 1 al 3. Y las escrituras dicen: después de esto vi a 4 ángeles en pie
sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que el sellamiento, hermanos, inicia cuando el mundo está bajo amenaza de fuerzas destructoras. Y digo que es el mundo el que está bajo esa amenaza, porque eso es lo que está implícito en la expresión 4 ángulos de la tierra. Las fuerzas destructoras, simbolizadas por los vientos que soplan en el mundo, vientos que equivalen a terremotos, pestilencias como las del COVID-19, guerras, tempestades y luchas políticas. Si no fuera por los 4 ángeles que detienen los vientos de destrucción, la raza humana, hermanos, ya hubiera desaparecido. Razón tuvo el profeta cuando dijo allá en el libro de Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Vamos a leerlo. Vamos a Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones está después del libro de Jeremías, entre Jeremías y Ezequiel, el capítulo 3, versículo 22 al 24. Dice el profeta Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y aplicando esto a lo que acabamos de leer en Apocalipsis 7, 1 al 3, pues con toda propiedad podemos decir que si no es por esos 4 ángeles que están deteniendo los vientos, hermanos, muchos de nosotros, bueno, no muchos de nosotros, todos nosotros ya no existiéramos. Pero por la misericordia de Jehová, que ha puesto a esos 4 ángeles a detener los vientos, por esa misericordia es que no hemos sido consumidos. Hermanos y hermanas, lo que nos está diciendo el profeta es que las cosas están mal, pero si no fuera por la misericordia de Jehová, estuvieran ¿cómo? Estuvieran peor. Los que se inventaron el virus nos han querido matar, pero por la misericordia de Jehová no nos han matado. Los que han inventado el medicamento quieren ver qué otra cosa consiguen, pero por la misericordia de Jehová saldremos victoriosos. Hay planes del enemigo, hay estrategias, hay movimientos, hay cosas que se mueven detrás del telón que nosotros no miramos y que son el plan desesperado de Satanás para acabar con nosotros, porque él sabe que le queda poco tiempo. Pero como dice el profeta, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y esas misericordias son como nuevas cada mañana. Por lo tanto, en él esperaré.
en Él confiaré. Y la sierva del Señor, Elena White, comentando esta acción de los ángeles que están deteniendo los 4 vientos, es decir, los 4 puntos cardinales de la tierra, dice lo siguiente: Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, representados como siendo sostenidos por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios dé la palabra para soltarlos. Los ángeles de Dios hacen su voluntad, sosteniendo los vientos para que no soplen sobre la tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta cuando los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Testimonios para Ministros, página 444. Qué bueno es Dios. Por eso dije que este es el tema más lleno de amor, de solemnidad y al mismo tiempo emocionante que tiene el Apocalipsis. Hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. ¿Cuántos se consideran siervos de Dios aquí? El Señor, hermanos, en esta obra de sellamiento, Él está dilatando que los juicios se derramen totalmente, hasta que otros siervos y siervas como nosotros hayamos entrado en este proceso del sellamiento. Efectivamente, como acaba de decir la hermana allí, gloria a Dios. Sigue diciendo el don profético: los hombres no pueden discernir a los ángeles centinelas, restringiendo los 4 vientos para que no soplen hasta que los siervos de Dios son sellados. Pero cuando Dios mande a sus ángeles soltar los vientos, habrá tal escena de lucha que ninguna pluma puede describir. Los juicios de Dios están por caer sobre un mundo condenado. Testimonios, tomo 6, página 408. Solo porque los ángeles están deteniendo esos 4 vientos, todavía no han caído los juicios de Dios. Pero sigue diciendo el don de profecía: los ángeles están ahora restringiendo los vientos de lucha hasta que el mundo sea advertido de su inminente destrucción. Pero se avecina una tormenta, lista para irrumpir sobre la tierra. Y cuando Dios mande a sus ángeles soltar los vientos, habrá tal escena de lucha como ninguna pluma puede describir. Un momento de respiro nos ha sido dado amablemente por Dios. Hermanos, disfrutemos y aprovechemos este momento de respiro. Es un momento de respiro dado por el Señor para que nosotros estemos a cuentas con Él, para que nos consagremos. Miren qué bonito sería si, porque Dios no lo impide, a uno de nosotros le pegara ese virus y muriera. Qué bonito sería morir con el sello de Dios en nosotros. Qué bonito sería morir sellados. Hermanos, en estos tiempos de crisis necesitamos asegurarnos que el sello de Dios esté sobre nosotros. Este momento de respiro, hermanos, que amablemente nos ha sido dado por Dios, aprovechémoslo para estudiar más las Escrituras, para orar, para venir a los cultos, para servir a Dios. Pero si queremos nosotros datar un año donde el sellamiento a manera de proceso dio inicio y se ha mantenido desde entonces, ese sería el año de 1844. ¿Por qué razón digo que a partir de ese año el sellamiento a manera de proceso ha estado en apogeo?
por estas palabras inspiradas que nos llegan de parte de la mensajera del Señor, Elena White. Ella dice: vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y Él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriera la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, ellos, dice, descansan ahora en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios, debido a que tantos buenos cristianos se durmieron en los triunfos de la fe sin haber guardado el verdadero día de reposo. Dudaban de que este fuera una prueba para nosotros ahora. Pero noten, ella está hablando de 1844 para acá. Y miren, ahora lo pongo en rojo. ¿Cómo le llama ella ese tiempo de 1844 para acá? Le llama: en este tiempo de sellamiento, Satanás, dice, está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción. Y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro, había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Primeros Escritos, página 42 a la 43. A mí me da esperanza esta cita que he leído, porque yo, cuando conocí este mensaje de la verdad del sábado, que lo conocí a los 16 años, me bauticé a los 17, una de las cosas que recién había pasado conmigo es que habían muerto mis abuelitos, y yo dormía con mi abuelita, y en la mañana dormíamos en la misma cama, ella para un lado y yo para el otro lado. Y entonces en la mañana yo la sentí calientita a ella. Y le digo: mamá, así le decía, mamá. Y no me respondió. Y dije: mamá. Y cuando me le acerco, estaba muerta, acababa de morir. No sintió ningún dolor, nos acostamos en la noche y simplemente Dios la puso a descansar. Y me quedó aquello impregnado cuando conocí este mensaje del sábado. Dije: pero ¿y mi abuelita que no conoció esta verdad? ¿Qué va a pasar con ella si ella no tuvo ese sello? No tuvo este sello del sábado. Y a los días muere mi abuelo, igual me tocó bregar con él. Y tenía aquel pensamiento: ¿y qué de mi abuelito? Y cuando vengo a ver esta cita, me da esperanza, porque esta cita dice que aquellos que durmieron sin haber conocido esta verdad, ellos, dice, tienen esperanza, porque murieron sin haber conocido esto, y por lo tanto Dios no los hará culpables de las transgresiones que ellos hicieron sin saber. Así que, hermanos y hermanas, la sierva del Señor dice que es de 1844 para acá, cuando a manera de sellamiento, este apogeo por la predicación del mensaje de que el sábado es el día del Señor y que es el sello de Dios, oh hermanos, es a partir de acá, de 1844 para acá, que la gente que haya conocido esto, hermanos, se convierte el sábado para ellos en una prueba. Y como el sábado tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, vean esta otra declaración: vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Primeros Escritos 118. Miren ustedes, el mensaje del tercer ángel dice que es el que sella o ata el trigo para el granero celestial. Así que el sellamiento, hermanos, lo hace el mensaje también del tercer ángel. Y el sábado está involucrado allí. Porque el mensaje del tercer ángel ya nosotros sabemos que trata de aquella advertencia en contra de adorar
a la bestia y a su imagen. Trata ese mensaje de decirle al mundo: no adoren a la bestia ni a su imagen, ni mucho menos reciban su marca. Y la forma de decirles eso es diciéndoles que en vez de recibir esa marca de la bestia, reciban el sello de Dios, el cual se encuentra en el Santo Sábado. Pero sigue diciendo el don de profecía. El sábado es el tema que probará a todos. Es la línea de demarcación entre los leales y fieles y los desleales y transgresores. Este es el sábado que Dios ordenó. Y los que aseveran ser observadores de los mandamientos, los que creen que ellos están ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel, verán la parte importante que el sábado del cuarto mandamiento tiene en ese mensaje. ¿Es qué cosa? El sello del Dios vivo. No disminuirán las demandas del sábado para acomodarlo a sus negocios o conveniencias. Mensajes Selectos, tomo 3, página 484. La mensajera del Señor pone el sábado como el sello del Dios vivo. Y que los que guardamos los mandamientos, dice, deberíamos ser tan cuidadosos de no disminuir las demandas del sábado para acomodarlo a nuestros negocios o conveniencias. Aquí, hermanos, está involucrado el ser nosotros muy celosos en cómo guardar el sábado. En lo que hacemos o no hacemos, tener mucho cuidado. Deberíamos pensar mucho antes de hacer una decisión para realizar alguna actividad en sábado. Todo lo que hagamos en sábado debe estar acorde con la santidad y con las instrucciones que Dios ha dado de cómo guardar ese día. Pero este es el tema, dice, que probará a todos. El tema del sábado es el sello del Dios vivo. Así que, hermanos y hermanas, hay una estrecha relación, como ustedes pueden ver en estas citas. Hay una estrecha relación entre el mensaje del tercer ángel, la separación del trigo y la cizaña, el sellamiento y la prueba del sábado. Y esto está relacionado con la obra del juicio que se está llevando a cabo desde 1844 para acá. De manera, mis hermanos, que nos encontramos en este momento en dos grandes procesos de mucha solemnidad, de mucha seriedad, como son el juicio investigador y el sellamiento del pueblo de Dios. Ambos eventos, o ambos procesos, mejor dicho, hermanos, deben llamar nuestra atención y permitirnos el que nosotros hagamos una reflexión, y si algo no está bien con nosotros, delante del Señor, arreglarlo. Porque cuando el juicio de Dios que se está llevando a cabo termine, también habrá terminado el sellamiento del pueblo de Dios. Y cuán importante es que para cuando eso llegue, todos nosotros nos mantengamos sellados por la gracia de Dios. Así que mientras el tiempo llega de que el periodo de tiempo del sellamiento se acabe y que también acabe el juicio investigador, mientras el tiempo llega, hermanos, para que se coloque ese sello definitivo. Porque recuerden lo que dije en el estudio anterior. El sello definitivo que se pondrá sobre los 144,000 es porque ellos ya han tenido en el proceso estos otros dos sellos que he mencionado, como son el del Espíritu Santo y el del Santo Sábado. Y quiero animarles para que cuando llegue ese momento de recibir el sello definitivo, nosotros, hermanos, no perdamos el sello que Dios ya nos ha puesto. Y nos mantengamos sellados, pero también nos mantengamos, hermanos, apartados del pecado. Que nos apartemos de la iniquidad.
porque solamente los que se apartan de iniquidad y tienen el sello de Dios son los que Dios va a reconocer como suyos. Así lo leímos en la lectura bíblica. ¿Qué les parece? Lo volvemos a leer en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice la Escritura: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, hermanos, es que no podemos engañar a Dios. Él conoce si somos de Él o no somos. Él, hermanos, lo que está diciéndonos es que, como conoce a los que son suyos, puede leer muy bien aún el carácter que poseemos. Puede, hermanos, Él conocer nuestros motivos. Nada se le escapa, porque tiene un ojo que todo lo ve. Nada se le escapa. Él conoce, hermanos, los pensamientos, las intenciones, los propósitos de nuestro corazón. Todo lo discierne el Señor, porque Él conoce a los que son suyos. Y por lo tanto, lo que corresponde, hermanos, es apartarnos de toda iniquidad, apartarnos del pecado, porque todo aquel que invoca al Señor, hermanos, y quiere mantenerse como propiedad de Dios, debe hacerlo, debe apartarse del pecado. Saben, hermanos, que apartarnos del pecado, aunque tengamos el sello de Dios el sábado, apartarnos del pecado será tan vital para que volvamos a ser sellados otra vez por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo sellados otra vez? Porque habrá un derramamiento del Espíritu, conocido como la lluvia tardía. Y ese Espíritu que sea derramado sobre cada hijo de Dios, solo, hermanos, será así porque están viviendo sin pecar. El Espíritu Santo no va a volver a sellar a nadie en la lluvia tardía que se esté deleitando en el pecado. De manera, mis hermanos, que valdría la pena que nosotros tengamos el sello de Dios el santo sábado, pero al mismo tiempo nos abstengamos de estar pecando. Y así, cuando la lluvia tardía se derrame, caiga sobre nosotros. Dice el Espíritu de Profecía: antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos, dice, el derramamiento del Espíritu Santo. Antes que termine el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Nuestro Padre Celestial no exige de nuestras manos lo que no podemos realizar. Desea que su pueblo trabaje fervientemente para cumplir el propósito que le ha sido asignado. Han de orar en busca de poder, esperar poder y recibir poder, a fin de que puedan crecer hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Dice que no todos los miembros de la iglesia están cultivando la piedad personal.
Por lo tanto, no comprenden su responsabilidad personal. No comprenden que es su privilegio y su deber alcanzar la alta norma de la perfección cristiana. Estamos esperando la lluvia tardía, aguardando confiadamente un día mejor en que la iglesia ha de ser dotada con poder de lo alto y habilitada así para la obra. Bueno, pues dice, la lluvia tardía nunca refrigerará y vigorizará a los indolentes que no usen las facultades que Dios les ha concedido. Dios nos cuida, página 359. Y si no seríamos refrigerados por ese derramamiento del Espíritu Santo, por nuestra indolencia, porque no somos piadosos, porque no somos consagrados, pues hermanos, por la misma razón no vamos a recibir ese sello definitivo que en Apocalipsis 7, del 1 al 3 o del 1 en adelante, se coloca sobre los 144,000. No recibiremos ese sello definitivo si estamos vivos cuando Jesús venga, porque no se va a colocar el sello de Dios, el definitivo, sobre personas que estén en el pecado. Al profeta Ezequiel, Dios le reveló que la señal o sello, cuando la destrucción llegara, se le iba a colocar solamente sobre quienes, hermanos, sobre los que estuvieran gimiendo y clamando. Gimiendo y clamando, ¿por qué? Por las abominaciones que se hacen. Y si ellos claman y gimen por las abominaciones que se hacen, es porque ellos no las están haciendo. Oh, hermanos, qué hermoso sería el día que yo tenga que llorar por los pecados de ustedes, pero porque yo no los estoy cometiendo. Hoy por hoy cayó en adulterio un hermano por ahí por debilidad y nadie llora por eso. Hoy por hoy tal o cual hermano cae en el pecado de la borrachera o cualquier otra cosa y ya anda otra vez en el mundo y nadie llora por eso. ¿Por qué no hay gemido? ¿Por qué no hay clamor? ¿Por qué no hay llanto por los que caen en pecado o por los que están en el pecado? ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos otros pecados en el corazón. Nosotros mismos acariciamos otros parecidos a los de ellos. Y en esa condición no se va a colocar sobre nosotros ninguna señal, ningún sello de Dios. De manera que el tema del sellamiento es más solemne de lo que podemos imaginarnos. Yo quisiera, hermanos, que veamos esa situación que se dio allá en Jerusalén y que le fue revelada al profeta Ezequiel sobre los que iban a ser sellados en esa ocasión. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 9. Vamos a leer aquí el verso 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Qué les parece? Dios le dijo al hombre que tenía un tintero de escribano que pusiera una marca en aquellos que fueran fieles a Dios. Y su fidelidad sería determinada por su sensibilidad y dolor por el pecado de la nación
aquellos hermanos que tuvieran esa señal o sello serían salvados. Cuando 6 varones vinieran para aplicar un castigo a la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer del versículo 1 al 11 para mirar el contexto y tengamos nosotros más claro qué es lo que estaba pasando acá. Capítulo 9, del 1 al 11, aquí en Ezequiel. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros les dijo, oyéndolo yo: pasen por la ciudad en pos de él y maten, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo: mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Hermanos y hermanas, este profeta se consternó con ese cuadro que le fue presentado. Pero esta profecía de Ezequiel 9, si bien es cierto tuvo una aplicación primaria, tendrá una secundaria. La primaria fue cuando los soldados de Babilonia, simbolizados por estos verdugos, llegaron para destruir a Jerusalén, para destruir los ejércitos. En aquella ocasión histórica se salvó solamente el remanente que tenía la señal en la frente. Oh, hermanos y hermanas, pero como tendrá una aplicación secundaria, cuando nuevamente se ponga el sello del Dios vivo, el definitivo a los 144,000 siervos de Dios en el gran tiempo de angustia, para ser salvos de la destrucción final de este mundo. Hermanos, en esa ocasión, otra vez los que no tengan esa señal o sello correrán la misma suerte de aquellos que no la tenían en Jerusalén. En ambos casos, en ambas profecías, la de Apocalipsis
7 y la de Ezequiel 9, en ambos casos, hermanos, se trata del mismo evento, es decir, del sellamiento. En ambos casos Dios pone un sello de aprobación sobre los fieles. En ambos casos, hermanos, Dios está reconociendo a los suyos para que no caigan en la destrucción. Esto nos dice, hermanos, que Jesús tenía razón cuando dijo que el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas le conocen a él, y que ninguna de sus ovejas le sería arrebatada de sus manos, porque los conoce y los conoce por nombre, y por eso los marca, para que cuando venga la destrucción ninguno de ellos sea muerto. Oh, hermanos y hermanas, ¿por qué razón se les coloca en Ezequiel 9 la señal? ¿Por qué se les pone, hermanos, a los que son salvaguardados de morir? Porque ellos, ¿qué cosa están haciendo? Están gimiendo y clamando a causa de las abominaciones que están sucediendo, que se están cometiendo, y porque ellos no tienen nada que ver con esas abominaciones, ellos no están transigiendo con esos pecados, por eso gimen y claman. Por eso entonces se les marca, se les sella, para que no sean destruidos. ¿Y por qué digo que el sellamiento de Ezequiel 9 trata del mismo sellamiento de Apocalipsis 7? Por esta declaración que les pongo acá. En Manuscritos tomo 1, página 260, dice: estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Y sin embargo el tiempo pasa y la gente está dormida. Se niegan a humillar sus almas y convertirse. Y luego en Testimonios para Ministros, página 445 y 446, dice: este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Noten cómo la mensajera del Señor dice que ambos eventos tratan de lo mismo, del sellamiento. Las palabras de Ezequiel 9 se cumplirán literalmente en el gran tiempo de angustia, cuando se selle otra vez solo a los que no tengan nada que ver con el pecado, a los que no estén transigiendo en esas pecaminosidades. Mis hermanos, así como hubo un exterminio en los días del profeta Ezequiel allá en Jerusalén, así también lo habrá en los días del gran tiempo de angustia. Así que miremos nosotros esto que hemos leído en Ezequiel 9, miremoslo, hermanos, como una advertencia, como algo que nosotros debemos tomar en serio y ver cuán peligroso es que sigamos en el pecado. La sierva del Señor dice que muchas gentes están dormidas y se niegan a humillar sus almas y convertirse. Ojalá nosotros no seamos de esos dormidos. Ojalá nosotros, hermanos, reaccionemos y nos pongamos de verdad serios en nuestra salvación. Humillemos nuestras almas, hermanos, delante de Dios. Humillemos nuestro corazón y convirtámonos a Cristo. Oh, pero qué solemne, hermanos, el exterminio. ¿Por dónde iba a comenzar el exterminio? Por la casa de Dios. ¿Por qué por la casa de Dios? Porque ahí están los que tienen mayor luz. Ahí están los que son guardianes del pueblo de Dios. Oh, hermanos, en Jerusalén, en la casa de Dios, estaban los guardianes espirituales de la nación y que habían traicionado su cometido, como hoy también muchos pastores lo han traicionado. Y por lo tanto,
este exterminio había que comenzarlo por la casa de Dios. Pero parece que en los días de Ezequiel, los feligreses se fueron, hermanos, en aquel exterminio. Porque estos ciegamente seguían lo que sus pastores les decían y prácticamente corrieron la misma suerte. Al ver tanto cadáver en las calles, Ezequiel preguntó: ¿vas a destruir también al remanente? Porque era una minoría el remanente. ¿Y qué le respondió Dios a Ezequiel, hermanos? Ahí en el verso 9. Después que le pregunta: ¿vas a destruir al remanente? Y me dijo: es que la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. ¿Cuándo es que un cristiano dice Jehová no ve? Cuando con los actos, cuando con las acciones pretende que en tal o cual lugar puede hacer sus cosas y nadie lo mira, humanamente hablando, y tal vez se le olvida de que los ojos de Dios están sobre él. Mis hermanos, el tema es muy solemne, el tema es muy serio, pero es un tema que Dios lo manda para nuestro bien. Es un tema que Dios envía para que nosotros, hermanos, reaccionemos. Miren ustedes, el pueblo pensaba y decía: el Señor no me está mirando, al Señor no le preocupa mi conducta, así que yo puedo portarme a mi antojo, yo puedo hacer lo que quiera. Mas no sabían que llegaría el momento de dar cuenta. Hubo una decadencia moral en los días del profeta Ezequiel, que fue un remanente nada más el que se salvó, y es el que tenía la señal de Dios. Es el que, por no estar pecando, sino bien estar gimiendo y clamando a causa de las abominaciones, Dios viene y le pone el sello de protección. Por eso, hermanos y hermanas, a veces yo me pregunto, ¿qué dirán los hermanos con estos sermones que yo traigo a la iglesia? Porque hay sermones tan, miren hermanos, yo veo unos sermones tan bonitos aquí en la Biblia que me dan ganas de predicárselos. Predicaciones de amor, hermanos, de misericordia, donde ustedes dicen: qué bonito predicó el pastor, y hasta lloran. Ay, me dan ganas de predicar esos temas y siento que me saldrían bien bonitos. Pero cuando me encuentro con estos temas, hermanos, de verdad presente, de actualidad, de seriedad, de no jugar con las cosas de Dios, de ponerse serio, de abandonar el pecado, yo digo: esto es lo que necesita el pueblo de Dios. Y yo se los voy a traer, porque ningún pastor se los va a predicar. Ay, se andan yendo a otras iglesias. Miren, hay gente que hasta se va de la iglesia porque andan queriendo oír algo que les sobe la espalda, hermanos. Algo que los engañe. Miren, había un joven que decía: si yo ya sé que estoy en pecado, yo no quiero ir a la iglesia para que me digan que estoy en pecado, si yo ya sé que estoy en pecado. Yo quiero ir a la iglesia para que me digan que tengo esperanza. Pues hermano, hermana, aquí hay un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza es que si tú abandonas el pecado, Dios va a poner un sello de protección sobre ti, te va a reconocer como tuyo y no van a caer las plagas sobre ti. Oh, hermanos, mire la sierva del Señor cómo lo dice. ¿Cuál es el sello del Dios viviente que es colocado en la frente de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos. Pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. Carta 126 del año 1898.
El ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador sigue a este ángel. Carta 12, 1886. Dice la sierva del Señor, hay un ángel que te va sellando, pero detrás viene otro. El otro trae la misión de matar a todo aquel que no tenga el sello. Es un simbolismo, hermanos, de lo que sucederá con los impíos en el gran tiempo de angustia cuando las plagas estén cayendo. No caerá ninguna plaga sobre los que tengan el sello del Dios vivo, sobre los que estén marcados por Dios. Sigue siendo la sierva del Señor. Dice, los que vencen al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que reciban el sello del Dios vivo. Aquellos cuyas manos no estén limpias, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que están planeando pecados y ejecutándolos serán pasados por alto. Y esto me hace recordar una experiencia de una señora que llegó a la iglesia y escuchó un mensaje de reflexión, de entregarse al Señor. Y entonces escuchó que incluso iban a haber bautismos y que había que entregar su vida a Cristo. Quiso hablar con el pastor al final del sermón y le dijo, ¿cómo yo? Le dijo, puedo ser esa persona que reciba esa gracia de Dios, que reciba ese perdón de los pecados y que me pueda bautizar cuando tengo planes esta semana de irme con un amante a Guatemala? Y el pastor le dice, entregue su vida a Cristo, ríndase al Señor con todo y el plan de irse con su amante a Guatemala y bautícese, y Dios se encargará de esos planes. Hermanos, lo hizo con miedo, pero al mismo tiempo con esperanza de que Dios le ayudara. Se bautizó, se rindió al Señor, y en esa misma semana le habló al pastor y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Siento un rechazo de irme con mi amante. Ha brotado en mí una cosa que me da asco de hacer eso. No sé, dice, hay una presencia especial en mi vida que yo rechazo ese plan. Hermanos, esa mujer había logrado la victoria sobre el pecado. Aquí la sierva del Señor dice, los que están planeando pecados y ejecutándolos serán pasados por alto cuando el sello de Dios se ponga, a menos, hermanos, que se rindan a Jesucristo y Dios se encargue de esos planes pecaminosos y no se ejecuten más. Yo no sé esta noche qué tú piensas hacer cuando el sábado termine. No sé si en tu mente estés esperando que las horas santas terminen para ir a hacer algo que tú sabes que no tiene la aprobación de Dios. Dios te está hablando ahora y te está diciendo, desiste de ese plan, no lo hagas, no sigas con ese plan, ríndete a Jesucristo ahora, entrégate a Él para que te ponga Él el sello de protección. Porque mientras estás planeando pecados y ejecutándolos, serás pasado por alto cuando el sello del Dios vivo sea puesto. Dice, solo los que en su actitud ante Dios ocupan la posición de quienes se arrepienten y confiesan sus pecados en el gran día de la verdadera expiación, serán reconocidos y señalados como merecedores de la protección de Dios. Los nombres de aquellos que firmemente anhelan y esperan la aparición de su Salvador y velan por ella más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, estarán en el número de los que son sellados. Aquellos que mientras tienen toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas y debieran tener obras correspondientes a su fe reconocida, son sin embargo hechizados por el pecado,
implantan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado, verán sus nombres borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, carentes de aceite en las vasijas de sus lámparas. A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Testimonios para Ministros, página 452 a la 453. Por eso dice que las palabras de Ezequiel se cumplirán literalmente cuando se dé este sellamiento de Apocalipsis 7. Mis hermanos, pero este sermón o esta reflexión no estaría completa si no destacamos en este momento la gran misericordia de Dios en este mensaje del sellamiento, especialmente cuando manda ese quinto ángel con el mensaje diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oh, mis hermanos, si el cataclismo que vendrá a este planeta como resultado del pecado y que le hará daño a la naturaleza, como son el mar y los árboles, si ese cataclismo no ha tomado lugar, es como decíamos al principio, por la misericordia del Señor. Porque hay un quinto ángel que ha llegado a decirle a los cuatro: no suelten todavía esos vientos. Yo creo que este COVID-19 fue porque uno de ellos quitó un dedo nada más. Pero si ellos sueltan completamente, hermanos, esto, a saber dónde terminaría todo. Pero hermanos, cuando llega este ángel con este mensaje y dice: no le hagan daño a la tierra ni al mar, no suelten los vientos todavía hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermano, este mensaje lo que hace es dilatar el proceso, dilatar, hermanos, el sellamiento, para que se selle todavía a los que hacen falta. Mire cómo la sierva del Señor describe esa gran misericordia que hay en este mensaje que lleva el quinto ángel. Vean ustedes, dice 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 retened. Un retened para cada uno de los ángeles, hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué es lo que iban a hacer los 4 ángeles. Y él me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Primero Escritos, página 36 a la 38.
Qué grande amor el de Jesús por nosotros. Qué gran misericordia. Ve al remanente. Mira que todavía no está completo. Mira que no están sellados. Y dice, mi sangre, Padre, mi sangre. Cuando lo ve, todavía no. Por eso, dice Jeremías, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Oh, hermanos y hermanas. De manera que, porque todavía faltan personas que sean selladas, porque todavía hay que sellar más siervos de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que primero asegurarnos que lo tenemos y luego involucrarnos en esa obra de sellamiento que todavía falta por hacer. Mire lo que dice la sierva del Señor. El Señor me ha mostrado que preciosas almas están hambriendo y muriendo por falta de la presente verdad del sellamiento, el alimento a su tiempo, y que los veloces mensajeros deben ir rápido por sus caminos y alimentar el rebaño con la verdad presente. Yo escuché un ángel decir, rápido veloces mensajeros, porque el caso de toda alma pronto será decidido, sea para vida o para muerte. La verdad presente, volumen 1, número 4. Hermanos y hermanas, involucrémonos en la obra de sellamiento, teniéndolo nosotros primero y luego llevando este mensaje a los demás para que también reciban el sello de Dios. El sello de Dios en cuanto al sábado. Y luego, hermanos, induzcámoslos a una consagración, dándoles nosotros un buen ejemplo, de tal manera que puedan estar preparados para que si están vivos cuando Cristo venga, Él les ponga el sello del Dios vivo, el sello definitivo, el sello de protección. Dice Primeros Escritos que el tiempo del sellamiento es, ¿qué cosa? Muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Primeros Escritos, página 58. Hermanos y hermanas, este es el momento, dice, que debemos asegurar nuestra vocación y elección. ¿Qué es eso de nuestra vocación? Nuestro llamado. Aseguremos nuestro llamado que Dios nos hizo. Aseguremos nuestra elección que Dios hizo de nosotros para salvación. Este es el momento, porque el tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Cuando el tintero de escribano diga, terminé, al mismo tiempo Jesús dirá, consumado es. Todos los sellados para salvación están listos. Entonces saldrá del santuario y las copas de la ira de Dios serán derramadas sin mezcla de misericordia. Oh, hermanos y hermanas, pero qué hermoso va a ser tener en ese tiempo el sello del Dios vivo con nosotros. Si el tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará, ¿qué te parece, hermano, hermana, si ahora decides de verdad rendir tu vida a Jesucristo? Mira, voy a terminar con este versículo de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos, vamos a leer del 8 al 10. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice la Escritura, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Oh, hermanos y hermanas, los vientos de destrucción no se han soltado, porque Dios está esperando, hermanos, que aquellos que no han conocido de este mensaje lo conozcan,
pero también esperando que tú te definas de qué lado quieres estar. Esperando que tú también, hermano, hagas tu decisión de no seguir más en las mundanalidades que te gustan, de no seguir más acariciando el pecado que te gusta, de no seguirlo practicando. El Señor hace tiempo hubiera dado la orden para que los vientos se suelten, pero Él, dice aquí la Escritura, Él no es que se haya tardado, sino que está teniendo paciencia. Paciencia para con nosotros, porque no quiere que perezcamos en la destrucción. De manera, mis hermanos, que en esta paciencia de Dios, en este respiro que nos ha dado, quiero invitarles a que todos hagamos una decisión ahora de dejar el pecado y rendir nuestra vida a Jesucristo. ¿Cuánto les gustaría hacerlo? Dios les bendiga, hermanos. Y en el próximo tema del sellamiento que tengamos, volvamos a reconfirmarnos en esta verdad. Mientras tanto, les animo para que de hoy en adelante se mantengan sellados con el sello que ya Dios les dio, como es su Santo Espíritu y el Santo Sábado. Que Dios les bendiga. Que podamos decir esas palabras porque tenemos el sello de Dios con nosotros, que es con el cual Dios conoce a los suyos. Que podamos decirlo no solo ahora que lo cantamos, sino también en ese día cuando se ande poniendo y lo recibamos si estamos vivos, pero también si hemos muerto, que muramos con el que ya Dios nos ha dado. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre nuestro, una vez más, Señor, has querido que tu pueblo reflexione sobre este tema tan solemne como es el del sellamiento. Y habiendo visto, Señor, que es más solemne de lo que pudiéramos imaginar y que tiene que ver, Padre, con la salvación final, tiene que ver con la redención final. Oh Señor, suplicamos que cada uno de nosotros anhele ese sello, que cada uno de nosotros se mantenga sellado con lo que ya ha recibido y, Padre, se mantenga también absteniéndose del pecado, dejando de pecar, y así, Señor, poder mantenerse sin mancha y ser receptores de ese sello final que tú pondrás. Padre, te ruego que cada hijo e hija tuya aquí anhele liberación del pecado, anhele victoria, Señor, sobre toda tentación, sobre toda debilidad. Y Padre, te ruego que aquellos que lo anhelen les bendigas dándoles tu sello de aprobación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.